2 Kings chapter 16. Segundo Reyes capítulo 16. In the 17th year of Pekah, the son of Remaliah, Ahaz the son of Jotham, king of Judah, began to reign. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. 20 years old was Ahaz when he began to reign, and reigned 16 years in Jerusalem, and did not that which was right in the sight of the Lord his God, like David his father. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. But he walked in his way in the way of the kings of Israel, yea, and made his son to pass through the fire according to the abominations of the heathen, whom the Lord cast out from before the children of Israel. Good. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. And he sacrificed and burnt incense in the high places on the hills and under every green tree. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Then Rezin, king of Syria, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, came up to Jerusalem to war, and they besieged Ahaz, but could not overcome him. Entonces Rezin, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. At that time Rezin, king of Syria, recovered Elath to Syria, and drave the Jews from Elath, and the Syrians came to Elath and dwelt there unto this day. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elá para Edom y echó de Elá a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elá y habitaron allí hasta hoy. So Ahaz sent messengers to Tiglath-Pileser, the king of Assyria, saying, I am thy servant and thy son, come up and save me out of the hand of the king of Syria and out of the hand of the king of Israel, which rise up against me. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglath-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. And Ahaz took the silver and gold that was found in the house of the Lord and in the treasures of the king's house, and sent it for a present to the king of Assyria. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. And the king of Assyria hearkened unto him. For the king of Assyria went up against Damascus, and took it, and carried the people of it captive to Kir, and slew Rezin. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Rezin. And King Ahaz went to Damascus to meet Tiglath-Pileser, king of Assyria, and saw an altar that was at Damascus, and took Ahaz And King Ahaz sent to Uriah the priest of the fashion of the altar and the pattern of it, according to all the workmanship thereof. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglath-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. And Uriah the priest built an altar according to all that King Ahaz had sent from Damascus. So Uriah the priest made
it against the king Ahaz came from Damascus. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. And when the king was come from Damascus, the king saw the altar, and the king approached the altar and offered thereon. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. And he burnt his burnt offering and his meat offering, and poured his drink offering, and sprinkled the blood of his peace offerings upon the altar. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. And he brought also the brazen altar which was before the Lord from the forefront of the house, from between the altar and the house of the Lord, and put it up on the north side of the altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. And King Ahaz commanded Uriah the priest, saying, Upon the great altar burn the morning burnt offering, and the evening meat offering, and the king's burnt sacrifice, and his meat offering, with the burnt offerings of all the people of the land, and their meat offering and drink offerings, and sprinkle upon it all the blood of the burnt offering, and all the blood of the sacrifice of the brazen altar, as shall be for me to inquire by. Y mandó el rey Acaz el sacerdote Urias, diciendo, En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Thus did Uriah the priest according to all that King Ahaz commanded. E hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. And King Ahaz cut off the borders of the bases, and removed the laver from off them, and took them down to the sea from off the brazen oxen that were under it, and put it upon a pavement of stones. Y cortó el rey Acaz los tableros de las pasas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. And the covert of the Sabbath that they had built in the house, and the king's entry without, turned he from the house of the Lord for the king of Syria. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Now the rest of the acts of Ahaz which he did, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? And Ahaz slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David, and Hezekiah his son reigned in his stead. Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. 2 Kings 16. Segundo Reyes, capítulo 16. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's ONEFAITH.US. One faith for all of us.